María Cantera, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por arrimarse hasta acá, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, felices, un lindo verano que comienza. Eso mismo, se podría decir que explotó, como se dice, el verano. Obviamente que es muy primario, pero a ojo de buen cubero, olfato, ¿cómo está viendo la temporada? Bueno, conversando un poco con todos los operadores, todavía no hemos tenido reuniones formales de la Cámara, en unos días tendremos las primeras, pero sí, conversando con la gente de todo el país, se ve que hay un buen movimiento, que hay gente, digamos, circulando. No solamente en los puntos de la costa, que recién un poco les comentaba, sino también, digo, en otros puntos del país, puntos fluviales que también han tenido mucho desarrollo, algunos destinos que son más emergentes y obviamente la costa, que es la preferida para todos, ¿no? Para uruguayos y para extranjeros. Ha llamado mucho la atención el movimiento en Colonia. Colonia ha tenido un movimiento bastante particular también esta temporada. Sí, es que Colonia la verdad es que tiene un trabajo público-privado que ha sido muy importante, porque también les decía recién a ustedes fuera de cámaras, nos alegramos mucho por lo que está pasando, pero eso tiene por detrás un trabajo que ha sido de muchos años para salir, digamos, del pozo que tuvo el sector turístico desde la pandemia. Un trabajo importante de promoción turística, de fidelización de distintos mercados que vienen a Uruguay. Obviamente el más importante es Argentina, el segundo más importante es Brasil, pero después también se ha diversificado en otros turistas extranjeros que están llegando, y eso por detrás tiene un gran trabajo. Y bueno, parte de eso es lo que ustedes perciben en Colonia, que fue uno de los departamentos que también en la pandemia estuvo muy afectado por su gran también dependencia de los argentinos, y que supo hacer de eso un esfuerzo muy fuerte también por reconvertir la oferta, ¿no? Colonia tiene una oferta que es muy consistente durante todo el año. Ahora, por ejemplo, hace poco lanzaron la Ruta del Queso, que es una ruta espectacular, que está llamando, digamos, a muchos, sobre todo, por ejemplo, brasileños, que están siempre muy interesados en lo que tiene que ver con los productos que vienen como de la tierra y de la alimentación. De acuerdo a estos datos que está manejando, estas conversaciones que está teniendo, ¿se podría decir que estamos, por lo menos a nivel de movimiento, en términos similares a prepandemia? Seguro que sí, porque el año pasado ya en la temporada, no sé si ustedes recuerdan algunos de los números que difundió el Ministerio de Turismo, en términos de personas, de cantidad de personas, estábamos en números similares, estábamos por debajo todavía del gasto. Pensamos que este año vamos a estar también muy bien en cantidad de personas, y el gasto va a aumentar un poco, porque la previsión que tenemos un poco con el esfuerzo que hicimos este año, teniendo algunos informes con Ceres, ya en el informe de septiembre se preveía que íbamos a tener una temporada con números mejores. No sabemos qué tan mejores, pero la previsión dice que van a ser un poquito mejores. De hecho, el PBI del Uruguay va a pasar de ser un 5,8 al 6,3 en 2025. Esa es la previsión que tiene Ceres. ¿Qué está pasando con otro tipo de turismo que no es necesariamente de costa? Antes de la entrevista usted mencionaba que se ve gente en todo el país. ¿Qué pasa con el turismo rural o el turismo no clásico de playa, digamos? Bueno, yo creo que ha tenido una diversificación el turismo en los últimos años muy importante, y también así lo ha percibido el turista, y a la vez de que se va avanzando, digamos, en distintos destinos que priorizan al turismo como una actividad económica para sus departamentos, que se genera una mayor inversión, que se generan mayores cantidad de propuestas, entonces así también los turistas van siendo traccionados también hacia esos destinos. Eso es muy interesante porque de alguna forma diversifica también la cantidad de gente, desmasifica algunos destinos en la costa que también a veces están como demasiado cargados. Creo que es algo muy interesante para mirar, pero por ejemplo les comentaba recién, en mi caso particular, he tenido turistas extranjeros en estos días que te cuentan que vienen de Paysandú, de Río Negro, de Durazno, o sea, departamentos que a priori vos decías, bueno, no son los departamentos costeros, que en este momento obviamente están a tope porque es pleno verano, pero que los turistas empiecen como a recorrer todo el Uruguay es algo muy bueno para nuestro turismo. ¿Qué pasa con el turismo de fin de semana y esto de que no ha hecho un calor importante, ¿no? Desde Rocha hace algunos días nos decían que, bueno, que de alguna manera cambia un poco el humor del turista, y que quizá que aquel que iba a tomar el fin de semana, bueno, decide no salir porque la playa no está al 100% de linda, agradable, pues está medio fresco. Bueno, creo que eso tiene como siempre como dos miradas. Por un lado, la mirada más del turismo más costero, más playero,
que es verdad, algunos operadores nos han dicho que inclusive algunas reservas que se han caído o que la gente de repente ha pospuesto, esperando algún momento de clima un poco más acorde para la playa, pero también tiene esa mirada de que yo les decía recién de, bueno, la gente también sale a hacer otras cosas, ¿no? Dentro de la oferta turística que hay, y eso impulsa también más hacia otros destinos, quizás no tan costeros, pero sin duda para la costa yo creo que tiene un pequeño impacto porque lo hemos estado conversando con algunos operadores. Ustedes en el turismo están siempre muy expuestos a factores exógenos y nunca están del todo tranquilos, más allá de que la temporada venga aparentemente muy bien. Y en este sentido le quiero preguntar si en estas conversaciones que ha tenido con distintos operadores ¿hay alguna previsión de posible impacto del efecto real, digamos, el abaratamiento de Brasil? ¿Puede darse? ¿Están viendo que puede darse? Pienso sobre todo en carnaval o en turismo, algunas personas que originalmente tenían previsto vacaciones acá en Uruguay y se vayan para Brasil. Seguro que sí. De hecho, ya lo estuvimos conversando. Ahora, a fin de año, estuve con la gente del aeropuerto y me decía, ya se nota que hay algunos asientos menos vendidos en algunos vuelos procedentes de Brasil. Eso es una alerta, hay que estar flexibles. También, cuando comentabas, pensaba, bueno, ¿cuántos operadores me han dicho, che, no tenemos una temporada feliz, ¿no? Como claro, que nos sí. podamos regocijar a pleno dentro del sector, porque siempre, cercana a la temporada, tenemos algo que genera alguna preocupación sobre todo para los que dependen un poco más de los brasileños, ¿no? Yo lo decía antes, pensábamos que hasta estas primeras semanas de enero iba a haber menor afectación, se podía generar más afectación hacia adelante. Creo que hay dos cosas que hacen que el impacto sea menor. Uno, que el 60% de los turistas en Uruguay son argentinos y eso de alguna forma en este momento está siendo más benéfico para Uruguay. Entonces el 20% que es brasileño, que quizás queda un poco más impactado en términos totales, no va a llegar a impactar tanto como la cantidad de argentinos más que vamos a tener este año y con un mayor gasto. Y después lo que puede llegar también a mover un poquito la aguja, pero los números también quizás son inferiores a los de los argentinos, es que muchos uruguayos prefieran no quedarse tanto en Uruguay, sino salir. Eso también tiene una contrapartida y es que hoy la gente sale más en cuestión como de escapadas que en realidad en vacaciones tan largas como se hacía antes. Y ese nuevo gusto por tener escapadas, por conocer muchos destinos, hace que tenga un impacto un poco menor, porque si tuviéramos uruguayos yéndose 20 días para Brasil, ahí sí para Uruguay era una problemática. Ahora, esto no beneficia a las agencias emisivas. Muchos se van en auto o otro tipo de turismo, pero no sé qué valoración hay en cuanto a una influencia positiva al turismo emisivo. Sí. A ver, como todo en el turismo tiene muchas aristas. De hecho, nos pasa que cuando todos los sectores se sientan a discutir, yo sigo la mesa de la Cámara, es una mesa ovalada, digo, siempre tiene como esa impronta de poder mirar las cosas desde puntos de vista muy distintos, porque lo que puede ser una implicancia negativa para alguno de los sectores puede ser algo positivo para otro que está de repente vendiendo más pasajes al exterior o generando más propuestas de circuitos. Entonces sí, tiene como esa ida y vuelta que igualmente para el sector siempre, todo movimiento turístico, a veces nos preguntan cuando hay mucho movimiento externo, o sea, mucho emisivo, que de hecho el emisivo ha crecido mucho en Uruguay, si nos parece que eso a la Cámara, que obviamente trabaja más por el turismo interno o por el turismo de llegada de gente a Uruguay, que es lo que nos interesa, más divisas y más trabajo dentro de nuestro territorio, pero el turismo emisivo también tiene una impronta importante porque mueve los aviones, que nosotros no podemos pensar que tengamos aviones llegando con gente pero yéndose vacíos. Obviamente los aviones tienen que salir llenos y eso también impacta en la mayor dinámica del sector. Impacta en muchísimas empresas que hoy tiene Uruguay de emisivo, que tiene muchísimo trabajo, que genera mucho empleo, además, todas esas agencias. Entonces, todo ese dinamismo del sector es muy positivo, ya sea que llegue o que se vaya. Claro. A propósito de esto, Cantera, recompuesta, digamos, la escena después de la pandemia, ¿se podría decir que hoy la conectividad aérea en Uruguay es la óptima? Bueno, creo que tenemos que trabajar por una mejor conectividad aérea. Se ha trabajado mucho, en el último tiempo, digamos, se ha trabajado mucho por generar mejores condiciones para la conectividad, pero lógicamente creemos que hay que seguir trabajando en eso. De hecho, la Cámara había
trabajando con el aeropuerto, con la Cámara de Aeronáutica. En su momento había presentado algunos proyectos de exención de precios o también de subvención de asientos, siempre que se vendiera más que lo que estaba hasta la pandemia. Creo que hay que pensar en cómo hacemos nosotros para atraer esos vuelos, que obviamente nosotros tenemos un mercado pequeño y eso necesita ser impulsado o empujado también desde las políticas públicas, ¿no? Para tratar de tener más conectividad. ¿Pero eso está afectando la llegada de turistas extranjeros a Uruguay, en la falta de conectividad o la recomposición, pero no total, de la misma? No sé si podríamos decir que está afectando la llegada o podríamos decir que tenemos una enorme oportunidad de generar más, ¿no? Yo creo que es eso, tenemos una enorme oportunidad de poder generar muchas más llegadas de turistas que las que hemos tenido históricamente, ¿no? Uruguay hoy creo que está posicionado desde un punto de vista que está como para dar el salto en el sector turístico. Realmente el turismo es una de las fuerzas más importantes de la economía uruguaya, que genera más empleo, un empleo además de calidad y que tiene la posibilidad de seguir manteniéndose en el tiempo. El turismo es una actividad que tiene gran dependencia de la mano de obra calificada, de las personas con... Nos afectó muchísimo la pandemia, cuando muchos trabajadores tuvieron por la necesidad salirse del sector turístico, y hoy nosotros tenemos que estar, ya hace unos años, trabajando con la Cámara también para volver a formar gente, para tener más empleo y para que esa gente sea realmente los anfitriones que queremos tener en Uruguay. Y había que aprovechar un poco más los aeropuertos nuevos que ahora hay para tener más vuelos de cabotaje eventualmente y fomentar el turismo. Pienso ahora que está Salto, que está Paysandú, que está Melo. ¿Generar ahí algún circuito? Tener el Sistema Nacional de Aeropuertos, la verdad que es una maravilla. Genera, por eso decía, Uruguay hoy está en una posición espectacular para trabajar en políticas públicas que nos permitan dar ese salto. ¿Y hay algún proyecto en la vuelta que se esté manejando? Y bueno, tenemos algunas cosas que estamos pensando en la Cámara, que bueno, que vamos a conversar con las autoridades que van a entrar en el próximo gobierno. ¿Qué es eso que se está manejando en la Cámara? Bueno, estamos para conversar primero con las autoridades y después lo conversaremos. ¿Pero ya tienen un proyecto? Acá tenés, Menoni, ¿esto es lo que queremos para utilizar los aeropuertos? Bueno, no con ese sentido de imposición, pero sí con la idea, digamos, a ver, en la Cámara están todos los sectores sentados a la mesa, como decía recién, desde el aeropuerto, las aerolíneas, el transporte, las agencias de viaje, los hoteles, el turismo rural, absolutamente todos. Entonces hay una visión muy acabada, digamos, de lo que el sector privado al menos entiende, que no tiene por qué ser compartido con el sector público, pero al menos lo que el sector privado entiende que debería de suceder para que justamente el turismo crezca, genere más empleo y le deje más divisas a las cuentas públicas del Uruguay, que eso es lo que en definitiva le interesa a la Cantur también. Entonces, con ese objetivo, digamos, hemos pensado algunas de las cosas que nos parece que deberían de ocurrir. Esta que hablábamos de la conectividad es una, pero también mayor inversión para el sistema, para todo el sistema turístico, mejores condiciones también para las empresas. ¿Inversión en dónde? ¿En qué área específica? Bueno, creo que, por ejemplo, si recién lo decía, si tuviéramos que hablar de algo, ha caído la inversión privada en turismo en los últimos años por una cuestión de rentabilidad. Las empresas en turismo tienen menor rentabilidad que la que tenían antes del 2018. Entonces, y después vino la pandemia, entonces necesitamos empezar a trabajar en eso para que podamos tener una receptividad mejor de los turistas, con mayor infraestructura, con mejores condiciones, con mayor empleo, con mejores condiciones también de trabajo. ¿Exoneraciones específicas, por ejemplo, para la construcción de infraestructura o para el desarrollo, por ejemplo? Sobre todo para el apoyo de las pymes. Creemos, como en otros sectores de la economía, casi el 80% de lo que hay en Uruguay son pymes. Entonces entendemos que hay que trabajar mucho en la calidad turística de nuestros servicios. Uruguay está posicionado muy bien en ese sentido. Nuestra anfitrionía, digamos, es muy bien valorada por los turistas que vienen de fuera, pero eso también hay que acompañarlo. El turista cada vez es más exigente, cada vez necesita más servicios, y eso nos hace también desafiarnos a nosotros mismos cada vez más. Entonces poder tener empresas a lo largo y ancho del país, porque esto complementa esta visión que les decía de que el turismo no es solo el turismo de la costa. Claro. Y no solo podemos tener buenos servicios en la costa, tenemos que tener buenos servicios en todo el país y trabajar para eso. Entonces, en ese sentido, creo que hay una enorme oportunidad de crecer. ¿Y cuándo se juntan con Menoni?
Bueno, la semana que viene seguramente. Ajá. ¿Qué le parecieron los nombres que se dieron a conocer ayer para ocupar algunos de los cargos principales del Ministerio de Turismo? La verdad que con algunos de ellos hemos trabajado codo a codo durante muchísimos años en el gobierno del Frente Amplio, en el gobierno anterior. Entonces son personas conocidas, de bien, trabajadoras, técnicos además, con sobrada eficiencia profesional. Así que nos merecen la mayor de las confianzas, ¿no? Y también la Cámara, como Cámara, también ha crecido mucho, ha trabajado mucho en la profesionalización y con este gobierno particularmente hemos trabajado muchísimo, codo a codo, para la promoción turística del país, que creo que eso ha sido algo en lo que se ha innovado y que la Cámara con muchísimo profesionalismo y mucho tiempo que dedicamos los directivos de la Cámara honorariamente, solamente con la finalidad de que efectivamente el turismo crezca, ¿no? Porque si crece y se desarrolla va a ser una generación de riqueza para todos los uruguayos y también para nuestras empresas, ¿no? Pequeñas o grandes. Entonces, con esa responsabilidad la Cámara ve ese trabajo público-privado que hay que seguir llevando adelante. Promoción que se debería mantener tal como está. La próxima administración debería seguir por este camino. Y bueno, ojalá la nueva administración decida seguir por el camino de trabajar en conjunto con el sector privado, que nos parece que sí, porque de hecho lo decía, hemos trabajado siempre muy bien con el Ministerio de Turismo, siempre ha sido un ministerio de puertas abiertas. Trabajábamos muchísimo con la exministra Quechichián y bueno, y con las nuevas autoridades, con muchos de ellos también en distintos aspectos hemos venido trabajando también, inclusive ahora en esta administración también, que algunos de ellos estaban en algunos cargos en la administración pública también, como Cristian Pos, por ejemplo, en Colonia. Entonces, algunos, no en la parte pública, sino en el centro PYME, digamos, que es privado, que es público-privado. Pero creemos que vamos a tener una enorme oportunidad de seguir apostando por el crecimiento del turismo. Volviendo al tema de la temporada, este fin de semana vendría a ser como el cambio de quincena, ¿no? ¿Qué perspectivas hay para después del 13 de enero? Bueno, por ahora las perspectivas son, digamos, como medidas. Viene bien, hay reservas. Enero parece que va a ser un mes en el que se va a mantener, digamos, en los mismos estándares en los que está enero siempre. Porque siempre tendemos a decir, ¿no? Enero, la segunda quincena baja, pero eso es normal, digamos. Es normal que pase y pasa absolutamente todos los años. Por ahora lo que nos comentan todos los operadores es que hay un nivel de reservas bueno, que estaría en los mismos niveles de otros años, digamos. O sea, inclusive hasta en algunos casos puntuales hasta un poquito mejor. Por eso decía hoy al principio, esta temporada va a ser siempre unos puntitos por encima de la temporada pasada. ¿Cuál es la nueva modalidad? Usted lo decía, es más de escapadas, más de varios destinos en pocos días. ¿Cuántos días en promedio se vienen a quedar en verano, por ejemplo, argentinos o los uruguayos, ¿no? En promedio, ¿cuántos días duran esos tramos de vacaciones? Bueno, ahí creo que hay diferencias en cuanto a los distintos destinos. Seguramente que si tuviéramos esta pregunta, no es lo mismo Colonia, Canelones, Punta del Este o Rocha. Seguramente todos tienen una media de estadía que es diferente. Creo que en el verano se pueden manejar un poco más esto de 4, 5, 6 días, en algunos casos una semana. En algunos casos digo porque sé que hay algunos lugares de la costa como Punta del Este quizás o como Rocha que tienen algunas estadías más extendidas, pero si los miramos desde el punto de vista más de Colonia, que tiene mucha gente que viene por el día o por 2 días. Entonces eso también cambia un poco la relación. Pero estas escapadas hacen que también la cantidad del cúmulo de días que tiene cada turista para repartir entre sus vacaciones impacte, digamos, a más destinos. Eso creo que para el turismo en sí mismo tiene un impacto positivo. Bien. Si bien parecería que es un poco negativo esto de, bueno, que la gente no pase tantas vacaciones juntas, digamos, en un destino, pero ayuda como a diversificar también la oferta. Bien, bueno, Marina Cantera, le agradecemos muy especialmente que se haya hecho un huequito en estas apretadas agendas que está teniendo por estos días. Que eso se ha comido esta mañana, ¿eh? Muchísimas gracias, la verdad, muy amables.